Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los Minnesota Timberwolves, un equipo que el año pasado no estuvo a la altura de las expectativas que desde luego ellos mismos tenían tras hacer un intercambio potentísimo por Rudy Gobert y montar una plantilla un poco rara, pero este año la verdad es que espero cosas bastante grandes por parte de los Timberwolves. Tienen un equipo similar al del año pasado, ha habido alguna adición pero nada grande, pero básicamente si se mantienen sanos y que Anthony Towns está en la mayoría de la temporada, cosa que no ocurrió el año pasado, y si Anthony Edwards sigue evolucionando como esperamos, estos Timberwolves van a ser buenos. Aún por encima, no empieza la temporada con D'Angelo Russell como base, tienen a Mike Conley, que es un mejor base cuando tienes tanto talento ofensivo a tu alrededor y que además conoce a Rudy Gobert. Hay cosas interesantes. Minnesota no va a ganar un anillo este año, pero ojo con ellos, puede que nos sorprendan, que sean un muy buen equipo en temporada regular. Y quién sabe, tal vez consigan no solo darle un poco de guerra a los campeones de la NBA como hicieron este año contra los Nuggets, tal vez incluso consigan superar a algún rival en primera ronda de playoffs. Habrá que verlo. Pero bueno, nada, por supuesto, like, suscribiros y esas cosas. Y vamos a pasar a ver la plantilla de los Minnesota Timberwolves, que por cierto, ahí. Bueno, estamos ahora tapando la cabeza de Leonard Miller, pero sí, esta es la plantilla de los Timberwolves. Tienen realmente 14 jugadores con contratos garantizados. Está Kivit Krejci, que de hecho está peleando con Daishen Nix. Tienen contratos no garantizados que, bueno, decidirán durante el training camp, digamos, antes del comienzo de la temporada, quién se queda, quién no se queda, si cortan a los dos, si se queda alguno. He decidido dejar de manera temporal a Kivit Krejci aquí, pero bueno, hay 14 jugadores en los Timberwolves, probablemente 15 ya, la plantilla está cerrada, no hay mucho más. Y la realidad es que tampoco es que tengan mucha munición de intercambio tras todos los movimientos que hicieron el año pasado, e incluso consiguiendo después a Michael Lee también, por lo que los Timberwolves son este equipo, un equipo sólido que debería mejorar mucho en temporada regular, como decía antes, y que tiene además un elemento diferencial en un jugador que es un potencial MVP a largo plazo en Anthony Edwards. Hice un vídeo sobre él hace unas semanas. Anthony Edwards acaba de firmar su extensión, una extensión que básicamente tienes el lenguaje de Designated Player Extension, lo cual quiere decir que si esta temporada entre un equipo All-NBA, Anthony Edwards ganará muchísimo más dinero, unos 260 millones de dólares a lo largo de 5 años, en vez de unos 217 creo, por lo que este año va a llegar muy motivado, le va a interesar entrar en un equipo All-NBA, tiene el talento para conseguirlo y yo no le descartaría en absoluto. Y si Edwards se convierte en un jugador de calibre top 10, 15 de la NBA en su cuarta temporada, la situación cambia bastante en estos Timberwolves, que tienen un quinteto titular raro. Porque es que toda la pivotes que Anthony Towns y eso parte de una base complicada. Pero tienen también una profundidad de pick innegable, porque si sientas a Rudy Gobert y sacas a Anthony Towns o pones a Anthony Towns de 5 y un por encima tienes por ahí a Naz Reid, estamos hablando de 3 pivots buenos. Yo creo que Naz Reid es posiblemente un pivot de calibre titular bajo, más Rudy Gobert y Anthony Towns. En ese aspecto están muy cubiertos. Y hay varios jugadores interesantes en los Timberwolves que puede que incluso varios no conozcáis demasiado. Pero bueno, el quinteto titular, a menos que decidan por algún motivo no salir con Gobert de titular y poner a Carl Anthony Towns de 5 y Kyle Anderson de 4 titular, no va a pasar. Será Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Carl Anthony Towns y Rudy Gobert. Luego hablaremos de McDaniels, todos sabéis lo que opino de él, pero me explayaré un poco. Pero la segunda unidad es interesante porque hay sobre todo mucha versatilidad defensiva, lo cual en torno a Karl Anthony Towns está realmente bien. Edwards ha mejorado bastante como defensor, pero Nickeil Alexander-Walker, que acaba de renovar por un par de años, cobrando unos 4 millones por año, es un jugador muy interesante que no estuvo originalmente, digamos, a la altura de su pick número 17 del draft, con el que lo seleccionaron los Pelicans. Cambió un par de veces de equipo y acabó el año pasado en Minnesota. Y Nickeil Alexander-Walker ha tenido un año muy interesante, sobre todo por una evolución defensiva tremenda. Es un jugador físicamente, de hecho, similar a su primo, es primo de Shai Gilgeous-Alexander, más o menos 1,96 m, 1,98 m altura, brazos muy muy largos, delgado eso sí, pero es móvil, es bueno esquivando bloqueos y a nivel defensivo ha evolucionado hasta convertirse en una peste defensiva. Este es el típico desarrollo que tienen muchos jugadores que vienen con intención de ser estrellas ofensivas, no consiguen funcionar y se buscan la vida. Pues se ha encontrado muy bien la vida Nickeil Alexander-Walker porque de verdad que es un defensor muy disruptivo, con talento ofensivo que todavía va a seguir mejorando y puede ser muy interesante para la segunda unidad de los Timberwolves. Lo he puesto de entrada como base suplente porque la rotación por ahí está un poco rara. Tal vez juegue también como escolta suplente con Jordan McLaughlin saliendo en la segunda unidad como base. Habrá que ver cómo ocurre. Pero sea como sea, Nickeil Alexander-Walker es una muy buena renovación. Shake Milton es un fichaje de típico prototipo de sexto hombre, limitado en otros aspectos, pero capaz de meter puntos. Troy Brown Jr., después de un año sólido en los Lakers, cobrando la mínima, ha ganado una subida de sueldo y llega aquí para aportar sobre todo defensa, rebote y algo de intensidad.
su tiro viene y va, no es un gran jugador ofensivo, pero entre Shake Milton y Nasrid están bastante cubiertos ya a nivel ofensivo en la segunda unidad. Y bueno, Kyle Anderson tuvo un año muy bueno el año pasado, excepto en ese momento en el que Rudy Gobert y Anderson se pelearon al final, pero bueno, como jugador es un jugador buen pasador, bueno a nivel defensivo, realmente completo, que en el quinteto titular va a ayudar también. Y a Nasrid lo renovaron a un muy buen precio, creo que por 3 años, si no recuerdo mal. Y estamos hablando de un pivot con muchísimo talento ofensivo, que puede jugar algo de 4 también. Es limitado en defensa, es muy pequeño para su posición, pero Nasrid es bueno. Y de hecho, si ven que necesitan de alguna manera hacer un cambio en este equipo, lo más lógico, de lo que se habla mucho, es de la posibilidad de que muevan a Karl Anthony Towns, porque al final él y Gobert no encajan y el valor de Gobert es muy inferior. Y yo no descartaría esto a lo largo de este año o el próximo verano, pero Nasrid es un jugador que va a tener mercado, al que han renovado con lo que han evitado o se han asegurado de no perderlo sin más. Pero entre Gobert, Karl Anthony Towns y Nasrid, básicamente le están dedicando unos 100 millones de dólares a la posición de pivot, y solo uno puede jugar de pivot a la vez, o sea que eso es algo que tal vez tendrán que desbloquear de alguna manera. Y luego está, bueno, Wendell Moore, que fue el pick 26 del año pasado de los Timberwolves, no jugó nada o apenas en su primera temporada, espero que este año empiece a jugar un poquillo. Y Josh Minott, que es un jugador que me gusta mucho, fue el pick 45 creo de ese mismo draft, solo lleva un año en la NBA. Y Minott, de hecho, se parece bastante a Kyle Anderson en que es un jugador con un tamaño similar, 2.06 más o menos, un ala pivot de tamaño, móvil como para jugar de 3, realmente móvil de hecho a nivel defensivo, con buena capacidad atlética y que creo que en defensa puede llegar a ser un jugador muy potente, pero limitado en ataque. No tiene además la capacidad de pase de Kyle Anderson, que a veces está jugado como point forward, pero con esa explosividad, si sigue evolucionando a nivel ofensivo, si es capaz de empezar a anotar sus tiros, Josh Minott va a ser un buen jugador de rotación en la NBA. Y si me da el caso de Minott, tenemos aquí a Leonard Miller, un jugador del que todos los que me habéis seguido durante el draft he hablado ya largo y tendido. Volvemos ya a esta cámara. Leonard Miller es un jugador que a mí me encantaba en el draft, me parecía digno de ser un pick de lotería, me gustaba para el pick 12 de los Thunder. Dependía un poco del equipo, pero para Oklahoma me gustaba muchísimo y había un par de destinos que me interesaban más. Y cayó hasta la segunda ronda, hasta el pick 33, donde los Timberwolves decidieron ofrecer un par de segundas rondas, no me acuerdo a quién, por este pick. No recuerdo el equipo que tenía el pick, creo que los Spurs. Pero básicamente, a cambio de segunda ronda, seleccionaron a Leonard Miller, lo han atado por 4 años, cobrando básicamente la mínima. Y Miller es bueno, va a ser bueno, estoy bastante convencido. Un jugador con muy buen tamaño, no creo que sea un pivot, lo he tenido que poner de pivot en esta plantilla, porque tienen 3 pivots entre el quinteto titular y el primer suplente, Nasrid. Miller es más un 4 muy alto, trabaja muy duro, es incansable, es atlético, rebotea a un nivel muy alto, tiene algo de capacidad con el balón en las manos. Su tiro es limitado, desde luego, tiene cosas que mejorar, es muy joven, tiene mucho que aprender todavía, pero va a ser un jugador productivo a largo plazo y es un jugador muy interesante que de hecho tal vez en el futuro pueda dar cabida a que Kyle Anderson desaparezca y que ese hueco lo ocupe Leonard Miller. Tal vez si incluso acaban moviendo a Karl Anthony Towns en algún momento se puede llegar a darle cabida hasta entrar como ala pivot titular. De verdad tengo expectativas muy altas para Leonard Miller, pero los Timberwolves este año van a ser esto, esa es la realidad. Y lo más importante que les queda es la extensión de contrato de Jaden McDaniels. Ya he hablado de esto mucho, de hecho os anticipo que digáis en los comentarios, antes de que lo diga yo, cuánto dinero estimo más o menos que debería cobrar Jaden McDaniels. Pero estamos hablando de un jugador tremendo, un jugador que ha entrado o entró en la NBA en el mismo draft que Anthony Edwards, en consecuencia van en la misma trayectoria, la misma línea contractual. Este año puede firmar su extensión de contrato, Anthony Edwards ya ha firmado su máximo. Si los Timberwolves ahora lo ataran por 5 años, porque ahora mismo desde este año es posible firmar extensiones de hasta 5 años sin que sean de un máximo, tendrían Anthony Edwards y Jaden McDaniels como una dupla de futuro. McDaniels puede jugar de 3 o de 4, es un defensor tremendo. Este año no entró en un equipo All Defense y me pareció una aberración, pero es un tío que va a vivir en los equipos All Defense a lo largo de los años. Para mí es a día de hoy uno de los 5 mejores jugadores de ala defensivos de toda la NBA y tiene 22 añitos. En ataque sigue evolucionando, este año anotó 12 puntos por partido y mejoró desde 3. Se esperaba que fuera una estrella ofensiva desde el instituto, tuvo sus baches desde luego y no ha llegado así a la NBA, pero hay talento ofensivo. Creo que McDaniels va a ser un tío de 16, 17 puntos por partido, siendo uno de los mejores defensores de la NBA, y eso hay que pagarlo, y eso se paga caro. Y me sorprendería muchísimo que los Timberwolves no lleguen a un acuerdo de extensión, porque sería mala praxis por su parte dejarlo ir o permitir que llegue a agencia libre restringida dentro de un año. No es una buena idea, y esa extensión no va a ser barata. Yo personalmente no me sorprendería de si estuviéramos hablando de una cifra en torno a los 5 años, 130, 140 millones de dólares, incluso 150, un salario de 30 millones de promedio anual. Teniendo en cuenta que siendo una extensión de 5 años son 6 años de total, incluyendo este año, y que es un jugador de 22 años que va a seguir evolucionando y que ya es muy bueno, no me parece descabellado, pero vamos, que menos de
un promedio de 23, 24, 25 millones de salario anual, no creo que McDaniels vaya a firmar. O sea que si veis 4 años 100 millones, no os echéis las manos a la cabeza, es probablemente una ganga. McDaniels es buenísimo y en cierto modo determina el futuro de los Timberwolves. Anthony Edwards sabemos que va a ser un jugador de calibre MVP, tiene toda la pinta. Que McDaniels llegue a ser un escudero de élite, una tercera espada como mínimo muy potente, es lo que va a marcar la diferencia. Y yo creo que es un jugador que va a ser mejor que OG Anunoby, que se va a elevar por encima de ese punto y que de verdad va a marcar mucho la diferencia. Así que ojo a esa extensión de McDaniels, esperemos que ocurra, tienen hasta el 20 y algo de octubre para negociarla, si no ocurre será agente libre restringido dentro de un año y alguien debería tirarle mucho dinero, pero sí, estos son los Minnesota Timberwolves. ¿Y qué opinas sobre este equipo? Lo decía un poco antes. Están equipados para ser muy buenos en temporada regular. Cuando tu estrella es tan joven como Anthony Edwards, llega con energía, produce, genera puntos. Karl Anthony Towns es un muy buen jugador que no va a tener un año tan malo como esta última temporada. Tiene sus limitaciones, es frustrante a nivel defensivo, no todo es perfecto con él. Anthony Towns es un jugador que a nivel ofensivo es muy, muy bueno y tuvo un año plagado de dificultades a nivel de salud y aún por encima del que ha tenido que aprender a coordinarse con Rudy Gobert. Gobert empieza este año con Mike Conley al lado, alguien que sabe jugar con él, cosa que no pasaba con D'Angelo Russell. La situación es ideal para que estos Timberwolves sean mejores. El problema es cómo de mejores en un oeste complicado. Es difícil. Puede que acaben siendo un equipo de play-in. No me sorprendería que sea el típico equipo que sorprenda y se acaba colando en un puesto quinto, cuarto en la conferencia oeste a base de trabajo duro durante la temporada regular. Que eso luego en playoffs derive mucho éxito en playoffs, ya es algo que habrá que ver. No tengo tanta confianza en ellos cuando llegue el momento más importante, porque al final es verdad que Gobert tiende a ser expuesto, Anthony Edwards todavía es joven, Mike Conley es bastante mayor y si se le atacan al uno contra uno a día de hoy es más vulnerable. Hay baches y hay en general hendiduras, ¿no? En lo que es la plantilla de los Timberwolves, como realmente se planifica contra ellos, pero en el día a día van a ser buenos. Y nada, estos son los Timberwolves. Va a ser un equipo interesante, tengo ganas de ver cómo evoluciona Anthony Edwards. Y bueno, en temporada regular van a ganarle a varios equipos que tal vez esperamos que en un principio que vayan a estar por encima de ellos. Y tal vez no estén igual de equipados como los Timberwolves para pelear. El problema que su maniobrabilidad se ha agotado el momento que intercambian por Rudy Gobert. Y o esto sale bien o no hay nada más. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Quería hablar un rato sobre los Minnesota Timberwolves y ya hemos finalizado 12 minutos sobre los Timberwolves. No está a la altura de los 13 minutos sobre los Washington Wizards, pero no se queda corto tampoco. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en breves. Chao.